Intolerancia. Como almas en desarrollo en la escuela de la vida que llamamos Tierra, necesitamos experimentar con nuestro prójimo para extraer el beneficio que nos hace evolucionar. Sin experiencias no habría evolución. Sin experiencias no podríamos extraer la quinta esencia que nos hace evolucionar. Esa quinta esencia que extraemos después de la muerte. En la etapa actual, la humanidad tiene como meta desarrollar la mente, o sea, la razón, y la voluntad. También adquirir la autoconciencia que ya hemos adquirido en gran parte, y espiritualizar el carácter y los vehículos del alma para poder despertar los poderes del espíritu. Más que despertar sería transformar, convertirlos de su estado latente en el que se encuentran en poderes dinámicos. Todo eso está unido y cada cosa llegará a su tiempo. Pero respecto a lo inmediato de espiritualizar el carácter y teniendo en cuenta que la experiencia es nuestro gran maestro, una de las cualidades que debemos desarrollar es la tolerancia. Es cierto que debemos desarrollar todas las virtudes del alma, pero también lo es que no puede haber progreso intelectual, moral y espiritual si no tenemos tolerancia. Dicen los sabios que la intolerancia encadena al alma, que separa a las personas y que impide que veamos claro lo que no comprendemos. Por tanto, la intolerancia limita nuestras oportunidades de progreso. Hay una gran diferencia entre la persona ignorante y poco desarrollada y otra culta, noble y más desarrollada, por tanto. Uno aprende por los palos de la vida y por los efectos de sus causas poco razonadas, de la esclavitud de sus pasiones y de sus deseos materiales y egoístas. Otros aprenden porque son más conscientes del mundo que les rodea y razonan sus decisiones, sus deseos y sus emociones. El carácter se forma y se transforma cuando aplicamos la razón a las experiencias para ver sus resultados, y cuando observamos nuestras actitudes y expresiones en relación con los demás, principalmente. Así, quien hace una crítica destructiva se puede encontrar con problemas como efecto, como quien sale sin paraguas y se empapa de agua, puede pillar un resfriado. Así, como ejemplo, vemos cómo actúa la ley de consecuencia en esta vida, o sea, enseñándonos a razonar. Así vamos evolucionando. Quien es impulsivo y quiere superarlo, se esforzará por estar más relajado, pero mentalmente alerta para razonar entre cualquier hecho o emoción que le lleve a una actuación impulsiva y brusca y por tanto poco meditada. Es por consiguiente la experiencia fuera de nosotros la que nos ayuda y enseña los valores que necesitamos alcanzar. Pero, claro, mientras no sepamos utilizar la razón para ver cuáles son nuestros defectos y cómo desarrollarlos y superarlos, pues poco podremos hacer además de sufrir nuestro propio karma. Pero también, como resulta que el aprendizaje procede principalmente de nuestras experiencias con las personas que nos rodean, la tolerancia juega un papel en la sociedad y en nuestro desarrollo en particular. Las personas pueden evolucionar por lo que aprenden de las experiencias de los demás y por las suyas propias. Pero está claro que, aunque todos necesitamos consejos y enseñanzas de progreso moral y espiritual, los más atrasados, brutos e ignorantes suelen ser más intolerantes a la hora de ser comprensivos con los demás y de admitir sus propios errores.
Y si no, veamos dónde hay más intolerancia, en el pasado o en el presente. Y respecto al racismo y a la xenofobia y al patriotismo y un sinfín de etcéteras que podríamos decir. Aunque hemos evolucionado mucho en estos últimos siglos, la intolerancia sigue vigente en muy diferentes formas y casi todas tienen algo que ver con el orgullo o con el radicalismo. Por consiguiente, la intolerancia es muy representativa de la imperfección del hombre y de su papel en la sociedad, lo que indica que podemos nacer con la tendencia a ser intolerante. Y si no nos corrigen de niños, ni nos autoobservamos de adultos para ver nuestros defectos, pues es fácil que llegue el momento de la muerte y sigamos siendo igual o incluso más intolerantes. La autoobservación y la meditación sobre sí mismo, el examen de conciencia o el análisis que nosotros mismos podemos hacer sobre nuestro carácter, nos darán la clave de los defectos que debemos erradicar y de las virtudes que deberíamos de desarrollar. Pero entre todas habrá que analizar la intolerancia y el orgullo. El orgullo engaña o seduce a las personas haciéndolas pensar que están por encima de las debilidades de los demás, a la vez que no les deja ver las suyas propias, claro. Así, estas personas necesitan comprender que ellas no son más que otras de diferente nacionalidad, raza, religión, etc. Quien ha desarrollado la tolerancia es fácil que también haya desarrollado la comprensión que suele ir unida a la compasión y que nos hace sensibles a las necesidades de aquellos que apenas tienen medios para sobrevivir. De esta forma, la tolerancia se convierte en compasión, en fraternidad y en amor, para ver a los demás como hermanos, sean ricos o pobres, blancos o negros, guapos o tarados, etc. Yo observo que en nuestra sociedad actual hay cada vez más intolerancia cuando precisamente debería de haber menos, porque se supone que cada vez somos más razonables, más generosos y más compasivos. Ahora se tolera cada vez menos a los inmigrantes porque nos quitan, entre comillas, el trabajo, porque causan mucho gasto a las arcas del Estado, porque piden una limosna en las puertas de los hipermercados y porque mendigan por las calles. Y digo ahora porque este artículo lo escribí en plena crisis de trabajo en España. Está claro que para que muchos de nosotros comprendamos lo que es la tolerancia en ese sentido, deberíamos razonar poniéndonos en su lugar o vernos en situaciones similares. Esa es la diferencia entre aprender por las buenas o por las malas. Es muy posible que todo esto tenga algo de relación con la crisis que está pasando en España, o quizás incluso otros europeos. Pero lo que sí es cierto es que pocos tenemos esa confianza en lo divino de que esos motivos que nos hacen intolerantes no tienen razón de ser. Cuando se vive de verdad en el amor y en la fraternidad, no puede haber intolerancia hacia el prójimo. Es más, aunque nos tentara un pensamiento de que un inmigrante nos quita el trabajo, el amor fraternal y la confianza en Dios expulsaría el pensamiento de nuestra mente y no tendríamos preocupaciones por eso. Yo me encuentro cada día más personas inmigrantes en el hospital. Les hacen trasplantes de riñones, de lo que haga falta. Les operan como a cualquier otra persona. Se les atiende como a cualquier español, en todos los sentidos. En salud, en social, en ayudas.
Y aún así, sigo diciendo que somos muy intolerantes. Por un lado, orgulloso, y que quizás todavía quede algo de racismo o xenofobia. Con todas estas cosas que yo veo como voluntario en los diferentes sitios que voy. Sin embargo, en ese voluntariado, en los dos voluntariados, mis compañeros, la gente que está ahí, como yo mismo, para nosotros no existe ni xenofobia, ni racismo, ni intolerancia, ni nada. ¿Y todo por qué? Porque el único motivo que nos anima a hacer eso, a hacer ese voluntariado, es el amor. Expresémosle con cariño, con compasión, con cualquier cosa, pero en realidad es el amor. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es una frase muy conocida. Esta frase la deberíamos tener presente respecto a todo nuestro defecto, porque a veces somos tan intolerantes que despreciamos a los intolerantes mismos. La tolerancia se adquiere con el paso de los años y según las experiencias de cada uno. Pero en el caso de que esto no ocurra en la misma vida, quien crea en el renacimiento debería pensar que si ahora no es intolerante, no fue en otra vida. Lo fue en otra vida, muy posiblemente. Y muy posiblemente también más radical. Porque claro, en otra vida estábamos más atrasados, sabiendo que renacemos aproximadamente cada 1000 años. Hemos de razonar el hecho de que precisamente nos ponen en nuestro destino a determinadas personas que rechazamos para que aprendamos de ellas y nos hagamos tolerantes y compasivos. Nos ponen personas que no nos caen bien, nos ponen personas que hacen lo que pueden para que tropecemos, para que nos caigamos, para que nos ocurra algo, que nos fastidien, que nos obstruyan. Pero todo eso es también para que aprendamos, para que reaccionemos sobre nosotros mismos y reflexionemos y nos demos cuenta de las cosas. Y lo primero que tenemos que darnos cuenta es si nosotros somos como ellos. Y si no somos como ellos, no tenemos por qué responder como ellos. Tenemos que aprender de los buenos lo que debemos hacer y de los malos lo que no debemos hacer. Para eso tenemos un libre albedrío, una voluntad. Siempre tenemos la opción de elegir el bien o el mal, de decir sí o de decir no. Por tanto, nadie puede culpar a otro ni a nada de decir sí a lo malo o de elegir hacer mal. Cada uno de nosotros nace en la familia, región o país donde mejor pueda cumplir con su destino y donde más pueda superarse a sí mismo. Por tanto, deberíamos meditar con quién y por qué somos intolerantes, porque si no transformamos la intolerancia en tolerancia, repetiremos la lección en el próximo curso, o sea, en la próxima vida. Es necesario acabar con las barreras de la intolerancia, con los desprecios, con las separaciones, prejuicios y fatalismos si de verdad queremos evolucionar más rápidamente en esta vida. Es necesario acabar con la intolerancia si de verdad queremos vivir alegremente y en armonía con nuestra alma, porque sólo así se adquiere la sabiduría resultante de las experiencias. El amor y el servicio desinteresado al prójimo, junto a la fraternidad, está por encima de todo impedimento para el alma. Esos aspectos del espíritu nos emancipan de todo lo que nos rodea, pero nos hacen comprender que todos somos hermanos, porque procedemos de un mismo Padre y de un mismo amor universal, el cual debemos desarrollar en nosotros mismos.
El amor y la fraternidad universal echarán abajo cualquier barrera que se interponga entre nosotros, y cuanto más tardemos en comprenderlo, más karma negativo nos estaremos creando. Quien de verdad desee progresar moral y espiritualmente en esta vida, que comience por examinarse a sí mismo para ver si es intolerante, pues si lo es como si no, debe saber que, como dijo, creo recordar que Tomás de Aquino, debe saber que el mundo es nuestra patria y hacer el bien nuestra religión. Y con esto termino esta conferencia un poco fuera de lo común, puesto que no es exactamente filosofía oculta, es una conferencia dedicada más a la reflexión de cada uno de nosotros, desde el punto de vista moral y espiritual, un aliciente para analizarnos cada uno y extraer nuestras propias conclusiones para luego llevar a la práctica lo que sea necesario.